Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Una vez más estamos aquí para haceros unas cuantas recomendaciones de libros y sin más preámbulo, pues sé que el tiempo siempre os apremia para verlos y queréis que sean los más cortitos posibles. Vamos a empezar con las recomendaciones. Y hoy voy a comenzar con un libro que tiene una historia preciosa. Es la historia de un señor de 87 años, de un pueblecito cercano a nuestra capital, Jaén, que se llama Villargordo. Este hombre en la actualidad tiene 87 años, se llama Juan Manuel y tiene una historia muy interesante que contar, que es la de su vida. Él tiene un sobrino que prácticamente crió y que actualmente vive en Australia. Y este señor, antes de marcharse a tierras tan lejanas, le hizo el regalo de un ordenador. Juan Manuel, que no tiene muchos estudios, porque la vida no se lo permitió, le dijo, bueno, ¿y qué hago yo con el ordenador? Yo no sé utilizarlo. Y su sobrino le sugirió que por qué no le contaba al ordenador, dejando por escrito todas aquellas historias tan increíbles que le narró desde niño. De forma que le dejó el ordenador y entonces llegó la pandemia en 2020 y Juan Manuel Moreno, se encontró una oportunidad de intentar aquel reto que le había propuesto su sobrino, el de contar su vida. Él nunca había escrito y, como digo, es una persona que tuvo pocas posibilidades de estudiar. A pesar de eso, como jiennense inteligente y lúcido, se puso mano a la obra y ha escrito el libro del que os voy a hablar hoy, que es Biografía de Juanchi. Ese libro salió en una tirada muy pequeña, de apenas 50 ejemplares, puesto que él no tenía un afán de lucro, sino, bueno, pues animado por su sobrino, quiso reflejar su vida. Ese libro llegó hasta mis manos después de una búsqueda ardua. Habíamos oído hablar de él y, bueno, teníamos interés en conseguir el libro. Cuando finalmente pude leerlo, me emocioné mucho. Pensé en personas sencillas como mi abuelo, que tenía un perfil parecido al de Juanche, una persona con pocas posibilidades de haber estudiado, pero inteligente y con sabiduría. La sabiduría es algo distinto al conocimiento. La sabiduría se adquiere a lo largo de una vida cuando uno es capaz de hacer las asociaciones adecuadas entre las cosas que le van sucediendo y las que va viendo, ¿no? Juan Manuel demuestra tener esa capacidad y os invito a que leáis la historia de su vida, una historia plagada de dificultades enormes, una persona que sufrió la posguerra, que estaba vivo cuando en el 45 se pasaba tanta hambre, una persona que que ha vivido a lo largo de su vida no solamente la posguerra de nuestra guerra civil, sino que también ha pasado la época de la Segunda Guerra Mundial y, para colmo, tuvo que ir a la guerra de Ifni, la guerra de Marruecos, poco conocida en España, a finales de los años 50. Él fue una de las personas que batalló allí. Quizá este sea uno de los núcleos duros del libro, cuando, bueno, pues cuenta todo lo que le sucedió en tierras extranjeras y cómo se sintió respecto
a España, cómo se sintió respecto a sus familiares. Y aquí hay una serie de valores en este libro que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con lo que tenemos en común con personas de otros lugares, de culturas que nos son en principio ajenas. Así que asistimos desde su infancia, todas las cosas que le pasaron, pues ya os digo, aquí a muy pocos kilómetros de nuestra ciudad, en una familia muy humilde que plantaba melones en el campo, y nos acerca históricamente, contándonos su vida, nos acerca mucho a cuál era el ambiente en el que vivían las personas durante la guerra civil, y también nos acerca a un mundo que ahora mismo parece que es lejano, pero que tal vez no sea tanto, donde no había tantísimos avances tecnológicos, donde el agua era difícil de conseguir, donde no sobraba el dinero a muchas personas para sencillamente salir adelante. Y luego, digamos que a través de su ojo nos acercamos a lo que representaba el poder, a lo que representaba la lucha por la vida, ¿no? que decía Baroja. El apartado que deja a la guerra de Ifni también tiene mucho interés porque nos ayuda a comprender cuál es la historia de nuestro país, nos ayuda a comprender cuál es la relación del Estado, del poder, con los más débiles, y creo que en los tiempos de aires bélicos que tanto me entristecen y que vivimos actualmente, el mensaje de Juan Manuel es muy importante. El mensaje de Juan Manuel es muy importante. Él volvió vivo de aquella guerra, luego tuvo una vida de muchísimo trabajo, acabó conduciendo un autobús de línea durante muchos años, fue emigrante en Barcelona, que es la ciudad en la que ahora mismo vive con su esposa, y os animo a que leáis su biografía. Tuve que tener alguna charla con él, telefónica, explicándole el valor que tenía su libro, y lo convencí para que se pudiera reeditar, porque si no, no lo podríais leer. Así que ya sí podéis comprar su libro. Es el único libro que él ha escrito hasta la fecha, que lo veo capaz de escribir más cosas. Desde aquí lo animamos a que siga escribiendo. Pero este libro, aparentemente sencillo por su estilo, porque él lo escribe con las herramientas de las que dispone, que son pocas por los estudios que él ha tenido, pero el libro es muy digno, se lee bien, además bueno, pues le han ayudado también un poco a corregirlo, a darle forma a través de la editorial, pero la estructuración del libro y lo que él cuenta es un valor de Juan Manuel, de Juanchi. Así que nuestro aplauso desde aquí a personas que tienen cosas que decir y escriben esas cosas que tienen que decir. Es decir, en este caso es una biografía de una persona sencilla, de una persona que no es famosa, sencilla no, que es una persona que no es famosa y que nos va a contar hechos muy diferentes, desde cómo ayudó a poner la campana en su pueblo hasta el hambre y el frío que pasó en la guerra, ¿no? Pero sus reflexiones, todo lo que nos va contando ahí, creo que sobre todo a personas jóvenes de hoy en día, que todo aquello se les queda tan lejano, les vendría muy bien ver cómo era la vida no hace tanto y cómo puede volver a ser si
si no cuidamos el planeta, si no cuidamos también, digamos, nuestros valores humanos, y si no somos capaces de tener la sabiduría de diferenciar lo que es importante de verdad de lo que es irrelevante. De modo que, nada, esta es mi primera recomendación de hoy, la biografía de Juanche. Os animo a que compréis todos los que podáis. Juan Manuel no lo ha hecho para lucrarse, pero el libro merece que sea leído y que lo valoremos en tanto en la vida de una persona sencilla que con inteligencia reflexiona sobre el curso de su vida, sobre la historia de nuestro país, sobre la guerra en general, y hasta aquí la recomendación de hoy. Espero haberos insuflado las ganas de leer este libro tan sencillo pero tan hermoso. Y sigo con una novela de género negro, policíaca. Un género en principio que no es de mis favoritos, pero que de vez en cuando me sorprende cuando un autor lo eleva por encima, digamos, de la literatura de kiosco, de la literatura más de entretenimiento. En este caso, os quería hablar de Estás muerto y tú lo sabes, del escritor español conquense de 67 años llamado Gregorio Casamayor. Este es un escritor relativamente desconocido, con pocas novelas en su haber, premiado en alguna ocasión, y Acantilado se ha atrevido a editar esta novela que me ha mantenido enganchado desde la primera página y que nos cuenta la historia de un preso que es de Coín y que entró a la cárcel en principio por haber maltratado a su pareja. Se lleva la sorpresa de que le van a dejar salir de la prisión antes de lo que él esperaba, y ese es el punto de arranque del argumento. También me sorprendió que cuando el autor hablaba de este libro en uno de los vídeos de Acantilado, se refería a otro aspecto distinto al argumento. Él hablaba fundamentalmente de la soledad. Hablaba de que, digamos, los temas de trasfondo del libro eran que actualmente muchas personas vivimos en nuestro cerebro, es decir, nos relacionamos con los demás, pero realmente no hay una relación profunda, sino más que una relación entre personas independientes, hay un utilizarse de uno a otro, y personas que están juntas realmente se encuentran muy solas. Y este planteamiento me pareció de gran interés en los momentos que vivimos ahora mismo, ¿no? Donde realmente la mayoría de la gente va a lo suyo o vamos a lo nuestro, me voy a incluir, y no, digamos, no nos comprometemos a fondo con las vidas de las personas con las que nos vamos relacionando, ¿no? Algo que tiene un sentido, obviamente, desde lo natural, pero que, digamos que esta sociedad pues ha agudizado el hecho de que estemos enclaustrados digamos, en nuestras preocupaciones, en nuestra vida, más allá de realmente relacionarnos a fondo, abrirnos a las personas con las que nos encontramos, ¿no? De modo que esa soledad que antes era más propia de las ciudades enormes, pues se va extendiendo a todos los ámbitos, ¿no? Y Gregorio Casamayor coge el ejemplo de una de las personas, el prototipo de uno de los ciudadanos más solitarios que puedan existir, que son los presidiarios,
y coge la vida de un presidiario e intenta articular no solamente una historia, sino también un análisis de cómo una persona puede llegar a esa situación, haciéndonos empatizar con alguien que en principio un ciudadano modelo no debería empatizar, y haciéndonos ver las semejanzas que podemos tener con una persona así, y sobre todo atacando la raíz de por qué alguien puede cometer determinados actos sin justificarlo, digamos, compadeciendo esa terrible soledad del marginado. Así que nada, una buena novela, aunque el autor sea poco conocido, os recomiendo que leáis esta novela de Acantilado, ¿de acuerdo? Ya hace algún tiempo que no hablo de poetas, y hoy quería hacerlo mencionando a Philip Larkin, uno de los poetas más insignes ingleses del siglo XX. Falleció en 1985 de un cáncer de esófago, y su obra consta tanto de novelas destacables como La chica en invierno, editada por Impedimenta, como por una cantidad ingente de poemas que están en el libro de Poesía Reunida del que os quiero hablar hoy. La poesía de Philip Larkin está impregnada de una melancólica belleza que, que dota a su ambiente de efectos para la psique aptos solamente para aquellas personas que habéis lidiado con la melancolía y la belleza por partes iguales. Es una edición muy hermosa, bilingüe, que nos ayuda a entrar en contacto con el mundo de este escritor, que pasó buena parte de su vida como bibliotecario universitario. Allí escribió muchos de los poemas que después se publicaron, y cuyos poemas están muy entrelazados con sus vivencias, de manera que digamos que su experiencia vital cotidiana es la que él retrata en su poesía, algo que sin duda habrá tenido fuerte influencia sobre también poetas españoles de generaciones recientes. Es muy difícil transmitir el ambiente que genera Larkin con sus poemas. Así que, dado que hoy me voy a exceder en el tiempo, voy a dejarlo aquí, en este suspense, invitándolos a que os acerquéis por vosotros mismos a uno de los literatos más importantes del siglo XX, aunque rechazó galardones como la Medalla de Oro de la Reina, que se le otorgó un año antes de su fallecimiento. Y como colofón de este vídeo, quería mencionar por último un cómic de la catalana Jenny Espinosa, de 38 años, un cómic llamado Ops, y que es para adolescentes, fundamentalmente es un cómic para adolescentes, muy divertido, en el que nos encontramos a tres chicas que viven en un futuro en el que no hay hombres, y ellas tres en el instituto, que son muy amigas, van a tener unas experiencias paranormales. Este es un cómic en el que se mezcla la fantasía y la ciencia ficción, y que además hace un homenaje a Alicia en el País de la Maravilla, y también a obras, al trasfondo de obras artísticas como por ejemplo Cronos devorando a sus hijos. El uso del color que hace Jenny Espinosa como artista e ilustradora que es, nos permite saltar
desde ese ámbito real, que tampoco lo es, puesto que es un ámbito distópico, eh, hasta ese mundo fantástico donde suceden acontecimientos a los que se les puede dar una lectura en clave simbólica, alegórica, y que creo que puede divertir mucho a chicas jóvenes, pero también a adultos. Es un cómic muy sorprendente y sin duda recomendable para los lectores que comienzan, pero también lectores que comienzan, quiero decir, chicos o chicas jóvenes que leen poco y que están empezando a leer, es decir, que buscamos lecturas agradables para ellos, lecturas muy atractivas, pero también es un cómic que puede venir muy bien a aquellos lectores de novelas que se quieren introducir en el cómic moderno, en las claves de un cómic muy de hoy y para ponernos, digamos, en contexto de cómo piensan estas chicas y estos chicos que van hoy en día al instituto, ¿vale? Y hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy. Nos vemos por la librería y muchas gracias por seguirnos y por apoyarnos como siempre.